En el año de 1986, el mundo vivió una de las catástrofes más grandes en la historia de la humanidad, el desastre de Chernobyl. En la segunda mitad del siglo XX, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética competían por convertirse en la potencia mundial. Ambos países lucharon codo a codo para demostrar sus grandes avances tecnológicos. Los soviéticos, por ejemplo, lograron enviar un perro al espacio, pero fueron los estadounidenses quienes pisaron primero la luna. La carrera espacial no fue la única prioridad durante esta época, porque también comenzó a haber una obsesión por la energía nuclear. A diferencia de los prejuicios que solemos tener sobre la energía nuclear, la realidad es que tiene muchísimas más ventajas de las que te puedes imaginar, y además ayuda a mejorar el medio ambiente, ya que no genera emisiones de gases de efecto invernadero y por ende no afecta la capa de ozono. Y no solo eso, sino que las centrales nucleares son extremadamente eficientes, ya que obtienen mucha energía con poco combustible. Y por eso, en el año de 1954, los soviéticos abrieron la primera central nuclear del mundo. La energía nuclear ya era una realidad, y fue en el año de 1970 cuando se inauguró la legendaria Pripyat. Pripyat está ubicada en la zona que hoy corresponde a Ucrania, y su propósito era hacer la bella ciudad donde vivirían los trabajadores de Chernobyl. En sus 16 años de existencia, la ciudad prosperó tanto que llegó a tener más de 40,000 habitantes, y fue hasta el año de 1977 cuando al fin Chernobyl vio la luz, con la instalación de 4 reactores nucleares. Queridos Marco Polos, el gran problema que hay con las centrales nucleares es que cualquier mínimo error puede tener consecuencias catastróficas. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en Chernobyl, aquel 25 de abril de 1986. Ese día se programó un simulacro en el reactor 4. El plan era probar si el reactor podía enfriarse en caso de tener un corte en el suministro eléctrico. El simulacro transcurrió con normalidad hasta que se produjo un apagón en una de las plantas que obligó a posponerlo hasta la noche. Lo que en un principio parecía ser una simple rutina se convirtió en una auténtica pesadilla. En la noche hubo cambio de turno y por ende nuevos obreros llegaron a hacerse cargo de un experimento para el cual no estaban preparados. Todo comenzó cuando uno de los reactores sufrió una reducción en su potencia y se desactivó de forma temporal. Aunque los trabajadores consiguieron estabilizarlo, exactamente a la 1:24 de la madrugada del 26 de abril, el reactor sufrió una acumulación de hidrógeno en su interior, provocando 2 graves explosiones. 2 personas fallecieron al instante, pero esto solamente fue el inicio del caos. Las 2 explosiones provocaron que se destruyera el techo del hormigón, y por ello el núcleo del reactor se expuso y arrojó material radioactivo hacia la atmósfera. Los bomberos intentaron apagar una serie de llamaradas en la central, y eventualmente los helicópteros arrojaron arena y otros materiales en un intento de sofocar el incendio y contener la contaminación. Mientras los bomberos se iban acercando a la zona del desastre, sus rostros se iban poniendo rojos. El gran problema es que para este momento de la historia, poco se sabía sobre el impacto real del desastre que hubo en Chernobyl, y la consecuencia la vivieron los habitantes de Pripyat. La explosión ocurrió durante la madrugada, mientras la inmensa mayoría de habitantes de Pripyat estaba durmiendo. Al amanecer, no fueron desalojados, permanecieron en la zona sin ser conscientes de que estaban exponiéndose a inmensas cantidades de radiación.
Incluso muchos continuaron con su vida cotidiana, pero por la tarde se dieron cuenta que muchos niños empezaron a enfermarse y los médicos comenzaron a temer lo peor. El colmo fue que se quedaron otro día en la ciudad, al punto de que pasaron 36 horas para que finalmente desalojaran a los habitantes de Pripyat y las zonas aledañas al desastre. Cuando los habitantes de Pripyat se fueron, pensaron que serían por unos cuantos días. En ningún momento imaginaron que jamás volverían a ese lugar al que alguna vez llamaron hogar. Tiempo después de la evacuación, se creó una zona de exclusión a 10 kilómetros a la redonda del reactor nuclear de Chernobyl, zona que poco tiempo después aumentó hasta los 30 kilómetros. Nadie podrá vivir en la zona de exclusión durante al menos los próximos 2000 años. Pronto los soviéticos se dieron cuenta de que este problema difícilmente tendría solución, pero como no quisieron dar más detalles sobre el accidente, prefirieron guardar silencio. Inmediatamente después de la explosión, exactamente el 27 de abril, Suecia reportó que se encontraron partículas radioactivas en las ropas de los trabajadores de uno de los centros nucleares, ubicado a poco más de 1100 kilómetros de distancia de Chernobyl. Los investigadores suecos concluyeron que la radiación provenía de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Muy poco tiempo después ocurrió exactamente lo mismo en Finlandia y Alemania, y así fue como el mundo pudo enterarse de que algo había ocurrido en la Unión Soviética. El 28 de abril los soviéticos reconocieron mediante un comunicado que había ocurrido un desastre. No quisieron dar más detalles, pero se aseguraron que estaban trabajando arduamente para solucionarlo. Pero había un problema mucho mayor. Los soviéticos se dieron cuenta que el piso del reactor estaba derritiéndose a gran velocidad y debajo del piso había enormes tanques de agua. Los soviéticos se pusieron las manos en la cabeza. Sabían que debían detener el problema de inmediato. Si el metal fundido del reactor llegaba a los tanques, se calentaría y vaporizaría toda el agua, generando una explosión térmica tan enorme que acabaría con media Europa y lo hubiera hecho inhabitable por al menos 500.000 años. Si no se hacía nada al respecto, esto sería un auténtico apocalipsis europeo. Y para solucionarlo, enviaron a 3 personas que arriesgaron su vida y se ofrecieron voluntariamente para salvar a la humanidad. Las personas se pusieron un traje de buzo con el objetivo de abrir la válvula de la compuerta para poder vaciar los tanques llenos de agua. De esta forma, evitaron el apocalipsis europeo. Al contrario de lo que muchos creen, los 3 hombres del escuadrón sobrevivieron y para nosotros son unos auténticos héroes. Queridos Marco Polos, quiero enviar un gran saludo a Josh Ralph, quien es un miembro muy importante de este canal porque es el moderador. Por cierto, llegaba la hora de limpiar los residuos radiactivos. Después de la explosión del reactor, grandes cantidades de escombros, entre ellos trozos de grafito radioactivo, llenaron los techos de la instalación. Los funcionarios soviéticos pensaron que arrojar el grafito radioactivo al núcleo expuesto del reactor podría ser una solución improvisada para contenerlo. La primera opción fue utilizar robots para evitar en la medida de lo posible la intervención de seres humanos, específicamente un robot alemán llamado Joker, que era comúnmente utilizado por la policía alemana para sus tácticas especiales. Esperen un momento, ¿robots alemanes? Así es, los soviéticos estaban tan desesperados que decidieron mentirle a los alemanes para que les presten el robot. Y es que Joker tenía la peculiaridad de que se controlaba a distancia y era capaz de realizar las tareas a la perfección. Cuando los soviéticos hablaron con los alemanes, aseguraron que el techo estaba expuesto a un nivel de contaminación 6 veces menor que el real. Hasta ese nivel llegaban las mentiras de los soviéticos. Esto significaba que debía ocurrir lo inevitable. Era hora de pedir ayuda de seres humanos. Un grupo de 600.000 personas conocidos como los liquidadores se enfrentaron ante lo desconocido. A cada
cada liquidador se le dio una pala, que era desechada inmediatamente después de usarse, porque se llenaba de grafito, haciéndose extremadamente radioactiva. Cada liquidador tenía 90 segundos para limpiar la mayor cantidad de escombros posible y lanzarlos directamente al núcleo del reactor, para impedir que se libere mayor radiación. Los liquidadores lograron su cometido, minimizar las consecuencias del desastre nuclear, pero esto no era suficiente. Tan solo 24 días después del desastre, se comenzó a construir un enorme sarcófago que cubría completamente el reactor 4 de Chernobyl. El sarcófago era tan gigantesco que para construirlo se utilizaron 400.000 metros cúbicos de cemento y 7.300 toneladas de acero. En diciembre de 1986, la gigantesca obra por fin pudo ser terminada. Pero había un grave problema, y es que este sarcófago estaba tan mal diseñado que rápidamente comenzó a agrietarse, lo que obligó a construir la estructura móvil más grande en la historia de la humanidad. El primer sarcófago tenía un tiempo de vida de poco más de 30 años. Construir uno nuevo era una tarea urgente, por lo que en 1992 se llevó a cabo un concurso internacional para definir el nuevo diseño del sarcófago, el cual fue inaugurado en el año 2019 y con 110 metros de altura y 36.000 toneladas de peso es el nuevo gigante de acero. Por cierto, tristemente, esta historia no tuvo un final feliz. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que de los 600.000 liquidadores, una enorme cantidad de ellos sufrió algún tipo de cáncer. Y aunque se desconoce la cifra exacta, se cree que entre 4.000 y 100.000 personas han perdido la vida a causa de su contacto con el reactor nuclear. Las familias que abandonaron su hogar en Pripyat fueron muy mal vistos por la sociedad. Algunos incluso volvieron a su viejo hogar en Pripyat. El impacto de Chernobyl fue tan grande que provocó que los soviéticos se dieran cuenta que tanto su ideología como su forma de gobernar eran simplemente insostenibles. Y lo que vino después es historia de la humanidad. Solo 3 años después fue la caída del muro de Berlín. Los habitantes de Alemania del Este escaparon finalmente del socialismo hacia la libertad. En 1990, McDonald's abrió sus puertas en Moscú, formando filas kilométricas, dejando increíbles imágenes para la posteridad. Y así fue como en diciembre de 1991, Gorbachev anunció la disolución de la Unión Soviética. Y todo comenzó con un error llamado Chernobyl. Queridos Marco Polos, cuando la Unión Soviética se desintegró, no todo fue color de rosa. Quedaron varios países sueltos, como Bielorrusia, Ucrania, Uzbekistán o Turkmenistán. Si quieres saber un poco más sobre la dictadura de Turkmenistán, aquí tenemos un vídeo donde te contamos absolutamente todo. Es una locura. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal. Y haznos saber qué te pareció este vídeo en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.